Oftalmología de Argento, capítulo 13, fondo de ojo. Retinopatía diabética. Introducción. La diabetes es la principal causa de ceguera en sujetos de 25 a 65 años. Una persona diabética tiene 25 veces mayor riesgo de ser ciego que el resto de la población. En 2006, en Argentina, se estimó que existían 50.000 personas con riesgo de ceguera por diabetes. Esta impactante realidad contrasta con la buena respuesta al tratamiento oportuno que tiene la enfermedad retinal en los diabéticos. Más del 90% de las cegueras por diabetes son evitables si el paciente accede a un estricto tratamiento sistémico y oftalmológico realizado en el momento apropiado. Por ello, la clave de la prevención está en manos de los clínicos y diabetólogos para promover el control oftalmológico adecuado en forma temprana, periódica y permanente desde el momento del diagnóstico. La diabetes compromete la visión esencialmente por dos tipos de cuadros retinales. 1. La maculopatía diabética y 2. Las complicaciones de la retinopatía proliferante, neovascularización retinal y papilar. El edema macular, EM, es el cuadro más común. Puede aparecer aislado o acompañando a una retinopatía diabética proliferativa, RDP. 20 a 63% presentan edema macular EM. Los pacientes afectados por EM ven disminuida su visión central y pierden capacidad de lectura, conservando visión periférica suficiente para su autonomía. Solo un 15% de los pacientes con edema macular sufren pérdida visual severa, PVS. En cambio, el 85% de las pérdidas visuales severas que llevan a discapacidad visual grave o total se deben a estadios avanzados de RDP. La incidencia de retinopatía proliferativa en diabéticos tipo 2 varía, según reciban o no insulina, entre 14% y 3% respectivamente. WESDR. Fisiopatología. En la figura 1347 se muestra una retinopatía diabética no proliferativa con edema macular severo, exudados duros, dispuestos, configurando una circina. Retinopatía diabética no proliferativa con edema macular severo, exudados duros, dispuestos, configurando una circina. Y en la figura 1348 se muestra una retinopatía diabética proliferativa. Fisiopatogenia de los signos e historia natural de la enfermedad. La retinopatía diabética es esencialmente una microangiopatía de la retina, aunque también puede comprometer la microcirculación coroidea y del nervio óptico. Por ello, es necesario comprender la estructura de los elementos vasculares y neurales que la constituyen. La retina es un tejido neural cuyo funcionamiento requiere un microambiente aislado y preservado tanto o más que el cerebro. Por ello, la barrera hematorretinal tiene más uniones estrechas que la hematoencefálica. Las uniones estrechas entre células endoteliales mantienen hermético y separado el tejido retinal que rodea el vaso del espacio intravascular a las células endoteliales. Las rodean la membrana basal y los pericitos, que confieren estabilidad a esta estructura. Cambios preclínicos. Pasan años, más de 10, antes de que la retina muestre signos clínicos visibles luego del comienzo de la diabetes. Eso no significa que los vasos y la barrera hematorretinal no comiencen a alterarse. Las uniones estrechas entre células endoteliales comienzan a perderse. La membrana basal se engrosa por glicosilación, no enzimática. El tránsito capilar de los leucocitos enlentece y disminuye el número de pericitos. Se pierde la capacidad de autorregulación del flujo vascular. Cambios clínicos por pérdida de la integridad de la barrera. Filtración. Las uniones estrechas dependen del buen funcionamiento de proteínas de membrana o clurinas, que se acoplan y mantienen unidas las membranas celulares entre sí. La hiperglucemia y sus secuelas.
Producen cambios celulares que alteran las uniones estrechas y se forman espacios entre células endoteliales que permiten la extravasación de plasma hacia la retina. Esto genera edema, que puede ser subclínico por mucho tiempo, salvo que involucre la mácula, en cuyo caso ocurre una disminución de la agudeza visual. La filtración es difícil de evaluar con el oftalmoscopio cuando no es muy marcada. Para confirmarla se requiere un examen biomicroscópico minucioso en la lámpara de hendidura, o métodos complementarios como la retinofluoresceínografía o la tomografía de coherencia óptica (OCT). En la figura 1349 se muestra una retinofluoresceínografía que presenta focos de hiperfluorescencia con filtración generadas por neovasos y zonas de isquemia entre las flechas. Focos de hiperfluorescencia con filtración generados por neovasos y zonas de isquemia entre las flechas. Exudados duros ED. Cuando la barrera está más deteriorada y los espacios intercelulares son más amplios, pueden extravasarse lipoproteínas que se expanden por el tejido retinal, desde su punto de filtración en forma centrífuga, ubicándose los lípidos en el borde de la zona infiltrada. Por eso los exudados suelen verse con el oftalmoscopio como anillos de manchas puntiformes amarillentas circinas. La interacción entre las lipoproteínas del exudado conjuntamente con los fosfolípidos provenientes de la capa ganglionar de la retina provoca serias consecuencias funcionales. Por ello, puede ser necesario detener la filtración con láser, especialmente si el exudado al expandirse amenaza involucrar la fóvea. En la imagen 1350 se muestran exudados duros dispuestos en anillo, circina. Exudados duros, dispuestos en anillos, circina. Cambios clínicos por alteraciones de la pared vascular. Cuando la alteración metabólica persiste en el tiempo, se producen cambios más groseros. La pared vascular pierde su arquitectura. Los pericitos y astrocitos se reducen en número y se alteran funcionalmente. Estas células cumplen un importante papel bloqueando la formación de brotes vasculares. La membrana basal se expone a enzimas circulantes que la degradan, llamadas metilmetaloproteinasas, MMPs. Así, la pared capilar queda sumamente debilitada. Microaneurismas. La pared de los vasos se distiende en algunas zonas, generando dilataciones aneurismáticas muy pequeñas que, de acuerdo a su tamaño, pueden o no ser visibles con el oftalmoscopio, pero son muy evidentes en la angiografía. Microhemorragias. Estos cambios de la pared capilar llevan a rupturas capilares que producen hemorragias puntuales, que cambian su aspecto según la profundidad de la retina en que se produzcan. Figura 1351. En la figura 1351 se muestra la retinopatía diabética no proliferativa. Se observan múltiples microhemorragias y microaneurismas en el polo posterior del fondo de ojo. Cambios clínicos por alteraciones circulatorias. El deterioro del endotelio vascular progresa y las paredes internas de los vasos son asediadas por leucocitos y dañadas por eritrocitos rígidos, debido a la glicosilación de sus proteínas de membranas. Por una combinación de estas causas se producen oclusiones o cierres capilares probablemente derivados de microtrombos que dejan áreas de retina sin irrigación. Estas áreas son al principio pequeñas y luego se pueden extender, impidiendo la circulación sanguínea en áreas cada vez más extensas. La retina sin irrigación sufre hipoxia, el principal estímulo para la síntesis de factores de crecimiento que inducen la proliferación de nuevos vasos. La hipoxia de los tejidos solo pueden evidenciarse clínicamente en caso de verse exudados algodonosos o si el cierre capilar muy cercano a la fóvea y reduce o si el cierre capilar es muy cercano a la fóvea y reduce bruscamente la agudeza visual.
Exudado algodonoso, EA. A pesar de su nombre, no es un exudado en sentido estricto, sino una acumulación del flujo axonal de las células ganglionares que ven alterado su funcionamiento con la hipoxia. Se ven como manchas blancas de bordes difusos y que respetan el sentido de los axones en la capa de fibras. Suelen ser transitorios y desaparecen sin dejar secuelas visibles. Maculopatía isquémica o amputación foveal. Se denomina así al cierre de los capilares adyacentes a la fovea. No se puede ver al examen clínico que muestra un fondo de ojo normal, pero el paciente refiere pérdida de visión. La retinofluoresceínografía comprueba el diagnóstico, que debe diferenciarse del edema macular diabético. Cambios clínicos por proliferación de vasos neoformados. Cuando un tejido sufre de hipoxia, aumenta la síntesis de factores mediadores como forma de comunicar la falta de oxígeno y la necesidad de obtener mayor flujo sanguíneo a través de la dilatación vascular o de la formación de nuevos vasos que suplanten a los que no cumplen su función. Este es un mecanismo fisiológico sumamente eficiente en muchas situaciones, como la reparación de heridas, la revascularización de tejido cardíaco isquémico, el aumento de capilaridad muscular en un deportista, etc. En el ojo diabético este proceso resulta devastador. La formación de nuevos vasos a partir de brotes de vasos preexistentes, angiogénesis en el ojo diabético, es un proceso que comienza y no se detiene. Los nuevos vasos estimulados por la hipoxia crecen dentro de la retina, luego en su superficie, y por último crecen hacia la cavidad vítrea adhiriéndose a la hialoides posterior. Tienen una pared vascular muy deficiente que produce en forma creciente mayor filtración, mayor edema, aumento de flujo y hemorragias pequeñas o masivas que permiten la llegada de fibroblastos al interior del ojo. Neovascularización. Los neovasos se pueden ver con el oftalmoscopio ubicados en el disco papilar NBD o extradiscal por fuera de la papila NVED, una forma de medir la intensidad de la neovascularización, y que de hecho se emplea en la clasificación de los estadios de la retinopatía diabética. Es establecer qué superficie del disco ocupan los neovasos. Cuando supera un tercio del mismo, existe riesgo aumentado de progresión y de una pérdida severa de la visión en los próximos 2 años. Dado que la papila es accesible a la observación con un oftalmoscopio directo al alcance de todo clínico, este es un signo que se debe buscar, salvo casos particulares que pueden seguirse estrechamente. Una vez empezado el proceso de neovascularización, hay que tratar con láser. Rosario venoso, RV. Es una alteración del calibre de las venas en forma segmentaria y secuencial, que imita las cuentas de un rosario en algunos casos. Es un reflejo del aumento del flujo y de la pérdida de la autorregulación del tono vascular. Es uno de los signos más valiosos para predecir la progresión a una retinopatía proliferativa. Anomalías microvasculares intrarretinales IRMA. Son vasos con recorrido anómalo que están ubicados en la retina, tortuosos, de calibre irregular y dilatados, que se forman probablemente a partir de shunts entre vasos preexistentes y como un esfuerzo por aportar mayor flujo sanguíneo. Siempre aparecen adyacentes a áreas de no perfusión. En la retinofluoresceínografía suelen tener poca o nula filtración. Hemorragias vítreas. Es la complicación más frecuente y dramática de la retinopatía proliferativa. Pueden ser menores y superficiales o ser masivas y ocupar todo el vítreo. Pueden resolverse espontáneamente, pero el tiempo de observación previo a la intervención, vitrectomía, dependerá del tipo de diabetes 1 o 2 y del grado de retinopatía. En el diabético tipo 1, el periodo de espera es más corto, aproximadamente un mes, especialmente si no ha sido tratado previamente con fotocoagulación láser. La presencia de sangre en el vítreo puede ser el prólogo a la aparición de fibrosis y tracción retinal. En la figura 1352 se muestra la retinopatía diabética proliferativa. Se observa fibrosis y tracción. Fibrosis y tracción.
Cambios clínicos producidos por fibrosis y retracción intravítrea. La presencia de sangre en el vítreo con todos sus elementos formes como eritrocitos, plaquetas, leucocitos, macrófagos, fibroblastos, más la fibrina y los mediadores plasmáticos termina con un proceso de cicatrización común, que dentro del ojo tiene consecuencias trágicas. El humor vítreo, un gel constituido por diferentes tipos de colágeno, se entremezcla y sirve de soporte a los elementos de la sangre mencionados, y al cabo de días se forma una unidad fibrosa que comienza a retraerse. Desprendimiento de retina traccional. El vítreo está adherido a la retina en forma laxa en la mayor parte de su superficie, pero muy fuertemente en algunos sectores como la papila, la mácula, el recorrido de los grandes vasos y en los 360 grados de la retina periférica, base del cuerpo vítreo. Al contraerse el vítreo durante la retracción cicatrizal, se desprende, pero se mantiene adherido en esos lugares. Luego, el proceso de retracción continúa y, dado que tanto la papila como la hora serrata son imposibles de desprender, el desprendimiento ocurre casi siempre en el área de la mácula, lo que explica el porqué de la pérdida visual severa. El tratamiento del desprendimiento de retina es quirúrgico y aunque ofrece resultados anatómicos exitosos en muchos casos, en algunos no es posible restituir la función visual a niveles que conformen al paciente. La vitrectomía debe ser realizada en forma temprana para mejorar los resultados y el pronóstico. Influencia de factores sistémicos sobre la retinopatía diabética. Lípidos en sangre, niveles elevados se asocian con frecuencia a un mayor número de exudados duros y edema macular. Hipertensión arterial constituye un factor de riesgo de progresión tanto del edema macular como de la retinopatía en general. Enfermedad oclusiva carotidia severa, al generar isquemia ocular. Hay controversia respecto de la enfermedad oclusiva carotidia moderada. Enfermedad renal avanzada, factor de riesgo en particular los hemodializados. Anemia, factor de riesgo. Embarazo puede generar progresión de una retinopatía preexistente. Clasificación de la retinopatía diabética. Una vez comprendida la secuencia fisiopatológica y su correlación con los signos, la clasificación adquiere significado. El signo que divide como una bisagra la clasificación es la neovascularización. Tenemos así ojos diabéticos sin neovasos, retinopatía no proliferativa y ojos con neovasos, retinopatía proliferativa. Recordar que el edema macular puede aparecer en cualquier momento y que su diagnóstico es básicamente clínico mediante la biomicroscopía con lente de contacto en la lámpara de hendidura. En la actualidad, ante la duda o la necesidad de objetivarlo y cuantificarlo, se puede efectuar una tomografía de coherencia óptica retinal OCT. Conclusiones de los ensayos clínicos sobre retinopatía diabética. Estudios sobre retinopatía diabética, DRS en sus siglas en inglés. Demostró que la panfotocoagulación con rayo láser reduce en al menos un 50% la posibilidad de sufrir una severa pérdida visual en pacientes con retinopatía no proliferativa severa o con retinopatía proliferativa comparado con el grupo no tratado. 2. Estudio del tratamiento precoz de la retinopatía diabética ETDRS. Demostró un 50% de reducción de las posibilidades de sufrir una pérdida visual moderada mediante el tratamiento con fotocoagulación con láser en el edema macular diabético clínicamente significativo. Definía la pérdida visual moderada como la duplicación del ángulo visual, por ejemplo, un descenso en la agudeza visual de 20/20 a 20/40. El edema macular clínicamente significativo fue definido por la presencia de engrosamiento retinal biomicroscópico y o la existencia de exudados duros que amenazan la fobia. 3. Estudio de la vitrectomía en la retinopatía diabética, DRDS. Demostró el beneficio de efectuar una vitrectomía precoz a partir de los 30 días en pacientes diabéticos tipo 1 con una hemorragia vítrea severa, en el contexto de una retinopatía proliferativa avanzada y activa con visión útil.
4. Ensayo de control y complicaciones del paciente diabético DCCT. Demostró que un control intensivo de la glucemia, 3 o más inyecciones diarias de insulina o infusión subcutánea continua, en diabéticos tipo 1 redujo el riesgo de desarrollar retinopatía en un 76% y enlenteció el progreso de la retinopatía en 54% de los casos. Número 5. Estudio prospectivo de las diabetes efectuado en Gran Bretaña, UKPDS. Demostró que un intensivo control de la glucosa en pacientes diabéticos tipo 2 con hipoglucemiantes o con insulina redujo el riesgo de complicaciones microvasculares enlenteciendo el progreso de la retinopatía diabética. El mismo efecto se obtuvo mediante el control intensivo de la hipertensión arterial. La reducción de la hemoglobina glicosilada en un punto, por ejemplo, de 9 a 8%, redujo el riesgo de complicaciones microvasculares en un 35%. ¿Cómo evitar la ceguera por diabetes? El diagnóstico y tratamiento de la retinopatía diabética no constituyen un desafío intelectual. Usualmente el diagnóstico de diabetes ya está hecho por el médico clínico y el cuadro clínico es inconfundible para el oftalmólogo entrenado. El tratamiento se encuentra en cualquier manual sobre el tema. Sin embargo, la ceguera por diabetes es una realidad creciente. Esto se debe a que no alcanza con acertar cuál es el diagnóstico ni qué tratamiento se indica, sino que el éxito del tratamiento depende de la forma en que se realiza el seguimiento ocular luego del diagnóstico, la educación del paciente sobre las consecuencias sobre la visión que implica su enfermedad y de su comprensión sobre la diferente evolución de la retinopatía con y sin tratamiento. El conocimiento y experiencia del oftalmólogo para decidir cuándo un tratamiento está completo y terminado, y la capacidad de tomar decisiones terapéuticas correctas y eficaces en el momento oportuno, sin pérdida de tiempo. Control metabólico. El control metabólico que logra valores de hemoglobina glicosilada inferiores a 7% ha demostrado en ensayos clínicos controlados que reduce el riesgo de desarrollar retinopatía o bien reduce el ritmo de su progresión. Examen oftalmológico y plan de seguimiento. El examen oftalmológico periódico debe ser realizado por un oftalmólogo entrenado en esta enfermedad, observando el fondo de ojo mediante oftalmoscopía binocular indirecta bajo dilatación pupilar y complementada con biomicroscopía en la lámpara de hendidura. Todo paciente en quien se diagnostica diabetes debe ser evaluado por un oftalmólogo entrenado en patología retinal. De acuerdo al estadio detectado, se establecerá la frecuencia de los controles. Un paciente sin retinopatía debe ser evaluado en un lapso no mayor a un año. Si se detecta una retinopatía diabética no proliferativa leve, el siguiente control debe ser efectuado en un plazo no mayor a 9 meses, pero si estamos ante una retinopatía no proliferativa moderada, dicho plazo máximo se reduce a 6 meses. Muy distinta será la situación de un paciente con una retinopatía no proliferativa severa, en la que la presencia de uno de los 3 signos oftalmoscópicos que la definen representa un riesgo del 15% de progresar a una retinopatía proliferativa en un año y la presencia de 2 de esos signos eleva dicho riesgo a un 45%. La frecuencia de los controles se ajustará a la gravedad del cuadro oftalmoscópico, fijando un intervalo máximo de 3 a 4 meses. Embarazo. Se recomienda efectuar un examen antes de la concepción, otro en el primer trimestre y luego cada 3 meses como mínimo, y siempre ajustando esta secuencia de acuerdo a los hallazgos. Paciente diabético que ingresa en hemodiálisis. Seguimiento muy frecuente, pues es habitual que la retinopatía progrese rápidamente. Exámenes auxiliares de diagnóstico. Oftalmoscopía binocular indirecta bajo dilatación pupilar. Es el método básico e imprescindible en el examen de la retina de todo paciente diabético realizado por un oftalmólogo entrenado en patología retinal. Si el examen se limita a la observación con el oftalmoscopio directo sin dilatación pupilar, la oportunidad de un correcto diagnóstico se reduce en un 50%. Retinofluoresceinografía RFG.
Este estudio complementario con contraste es un excelente auxiliar en el diagnóstico del estado del árbol vascular. Informa sobre zonas de filtración y o áreas de escasa o nula perfusión que no se pueden apreciar clínicamente. Figura 4913. En el paciente diabético tiene indicaciones precisas. A. Para detectar puntos de filtración en edema macular y planificar su tratamiento con láser. B. Para evidenciar la superficie de las áreas de bloqueo capilar. C. Para diagnóstico de maculopatía isquémica frente a una pérdida de visión no explicada por la clínica. D. Para detectar neovascularización incipiente. E. Para control post-tratamiento con láser en ciertos casos. En la figura 1353 se muestra una retinofluoresceinografía en un caso de retinopatía diabética proliferante en la que se destacan dos signos. A. Focos de hiperfluorescencia con filtración correspondientes a zonas con neovasos. Hiperfluorescencia con filtración. Y B. Áreas de hipofluorescencia correspondientes a zonas de bloqueo capilar. Tomografía de coherencia óptica, OCT, es un método complementario que resulta de utilidad en el diagnóstico y seguimiento del edema macular. Si bien el diagnóstico del edema macular diabético es esencialmente clínico, biomicroscópico, esta nueva tecnología permite evidenciar su presencia en casos de duda y medir el espesor retinal en los casos evidentes. Ecografía, examen indispensable para conocer el estado de la retina, si está aplicada o no, cuando por una hemorragia vítrea no es visible mediante oftalmoscopía binocular indirecta. Tratamiento. Sin olvidar la intensificación del control y tratamiento sistémico actualmente y desde la década de 1960, el tratamiento de la retinopatía diabética es la fotocoagulación con láser. La fotocoagulación puede evitar en muchos casos la progresión de la enfermedad y la necesidad de llegar a una cirugía de alta complejidad como lo es la vitrectomía. Este tratamiento tiene por fin destruir el tejido hipóxico enfermo con un rayo de luz concentrado que produce calor intenso. La retina fotocoagulada sufre coagulación intravascular, desnaturalización proteica y necrosis tisular, por lo que la pérdida de función del área retinal impactada es definitiva. La ablación retinal es muy eficaz en la prevención de ceguera por retinopatía proliferativa. Evita la ceguera en más del 90% de los casos. Se debe considerar el tratamiento con láser denominado panfotocoagulación, ablación de la retina por fuera de las arcadas vasculares temporales con múltiples impactos de láser. Ante casos avanzados de retinopatía no proliferativa severa, principalmente cuando existen factores de riesgo sistémicos y o dificultades para efectuar un seguimiento intenso, se debe realizar una panfotocoagulación retinal con láser ante toda retinopatía proliferativa. En el caso del edema macular, la eficacia del tratamiento con láser es más modesta, solo reduce o enlentece el deterioro o estabiliza la lesión. Una proporción menor de pacientes mejora su agudeza visual. El tratamiento del edema macular diabético con láser se efectúa cuando dicho edema amenaza la fovea por su proximidad a esta. Los impactos buscan cerrar los puntos de filtración vascular, fotocoagulación focal y o reducir un edema difuso sin puntos de filtración claramente identificables. Fotocoagulación en grilla. En algunos casos en los que el edema no se resuelve es necesario recurrir a otros procedimientos, vitrectomía para extraer la membrana limitante interna o la inyección intravítrea de corticoides. En la actualidad se está abriendo una nueva alternativa con la inyección intravítrea de drogas antiangiogénicas que actúan sobre la permeabilidad capilar. Desafortunadamente, a pesar de sus beneficios, el tratamiento con láser tiene mala reputación, no solo entre pacientes, sino entre profesionales no familiarizados. Esto se debe a que una de las consecuencias inmediatas no deseadas de la fotocoagulación con láser es una pérdida leve a moderada de la función visual.
Por lo general, esto se debe a la aparición o empeoramiento del edema macular o la pérdida de visión periférica y nocturna posterior a la agresión que significa el láser. El paciente debe ser advertido de esta eventualidad y preparado para continuar con el tratamiento a pesar de ello. El secreto de la eficacia del tratamiento con láser no solo está en iniciarlo oportunamente, sino en hacerlo en forma completa, manteniendo los controles periódicos post-tratamiento, ya que la enfermedad siempre puede reagravarse y requerir tratamiento nuevamente. En el servicio de oftalmología del Hospital de Clínicas de la U, la mayoría de los pacientes que consultaron con estadio avanzado de la enfermedad y en los que no se pudo evitar la ceguera, habían accedido a un tratamiento con láser en el momento oportuno, pero por distintos motivos no lo completaron. Una de las principales causas del incumplimiento fue la falta de aceptación del tratamiento por parte del paciente. Vitrectomía. La vitrectomía consiste en un procedimiento quirúrgico que implica introducir instrumentos, pinzas, tijeras, sondas de iluminación dentro del ojo para remover sangre y o las tracciones fibrosas que desprenden la retina y reposicionar a esta en su lugar. Si bien el Diabetes Vitrectomy Study demostró su eficacia, en especial cuando se lo indica en forma temprana, indicarlo tardíamente muchas veces lo convierte en una cirugía heroica con pocas posibilidades de éxito funcional. En la figura 1354 se muestra el esquema de distribución de disparos de láser y retina panfotocoagulada. Se observa la imagen de múltiples impactos de láser. La vitrectomía tiene básicamente las siguientes indicaciones. 1. Desprendimiento de retina que compromete o amenaza la mácula. 2. Hemorragia vítrea que no se reabsorbe espontáneamente. 3. Retinopatía proliferativa que no responde al tratamiento con panfotocoagulación láser. 4. Un edema macular que no responde al tratamiento con láser y que presenta signos de tracción vitreomacular. Cuando la vitrectomía se indica en forma temprana frente a las primeras hemorragias que impiden un tratamiento con láser apropiado, el objetivo es completar la fotocoagulación durante la cirugía con una sonda de endoláser. Los casos de desprendimiento traccional reciente que involucra o amenaza la mácula tienen altas posibilidades de éxito. En cambio, en los desprendimientos totales o casi totales de larga data y con retina de apariencia atrófica, deben evaluarse con sumo cuidado los riesgos y beneficios de la cirugía. En la figura 1355 se muestra el esquema de una vitrectomía. Se observan las tres vías de abordaje: la punta del vitrectomo con sus funciones de corte y aspiración, la vía de infusión para reponer el volumen de líquido aspirado y la vía de endoiluminación fibra óptica. En la figura 1355 se muestra el esquema de una vitrectomía. Se observan las tres vías de abordaje: la punta del vitrectomo con sus funciones de corte y aspiración, la vía de infusión para reponer el volumen del líquido aspirado y la vía de endoiluminación fibra óptica. Nuevos horizontes terapéuticos. Los dos tratamientos establecidos proponen una aproximación física, láser o mecánica, vitrectomía, a un problema biológico como es la retinopatía diabética. Nuevas alternativas terapéuticas prometen avances significativos, entre ellos cabe destacar la terapia anti-VEGF, factor de crecimiento vascular endotelial, drogas que bloquean la acción del principal agente promotor de la proliferación de vasos y permeabilidad. Por su acción como factores antipermeabilidad tienen un prometedor futuro en el tratamiento del edema macular. Por ejemplo, bevacizumab. Inhibidores de la PKC,
que inhiben la enzima que tiene un rol protagónico en la vía metabólica fisiopatogénica de la diabetes. La ruboxistaburina fue evaluada en el ensayo clínico PKCDRS2, que arrojó resultados favorables para el edema macular. El enfoque biológico y tratamiento médico es la respuesta final a la retinopatía diabética porque pretende llegar a la reversión del proceso sin destruir tejido. No obstante, para la retinopatía diabética es un paradigma de tratamiento que recién comienza y debe superarse. Oclusiones vasculares retinales. Oclusiones venosas retinales. La oclusión venosa es la segunda vasculopatía más frecuente a nivel retinal, luego de la retinopatía diabética, teniendo una incidencia en mayores de 65 de 5 en 2000 cada 4 años. Se puede separar a las obstrucciones venosas retinales en obstrucción de vena central o BCR y obstrucción venosa de rama o BR. Ambas formas se producen por una disminución o detención del flujo venoso. Factores predisponentes. Son factores predisponentes sistémicos, edad avanzada, su incidencia aumenta luego de la sexta década de la vida, hipertensión arterial, diabetes, índice de masa corporal mayor a 20, coagulopatías, síndromes de hiperviscosidad, niveles aumentados de alfa-2 globulina. Los factores predisponentes oculares son glaucoma o BCR, hipermetropía. Oclusión venosa de rama. Presentación clínica. Las OVR se presentan con hemorragias retinales profundas y superficiales, dilatación y tortuosidad venosa, exudados algodonosos y edema retinal. El sitio más común de obstrucción es a nivel de un cruce arteriovenoso de la rama temporal superior. La agudeza visual suele estar disminuida por isquemia, edema o hemorragias, pero puede estar preservada si la oclusión se produce alejada de la mácula. En la figura 1356 se muestra la oclusión de la rama venosa de la retina. Se observan las hemorragias retinales localizadas en el sector de drenaje correspondiente a la rama venosa ocluida. Bien, en esta imagen nuevamente la 1356 se muestra la oclusión de rama venosa de la retina. Se observan las hemorragias retinales localizadas en el sector de drenaje correspondiente a la rama venosa ocluida. Fisiopatología. La existencia de una adventicia común entre arterias y venas a nivel de los cruces arteriovenosos, sumada al engrosamiento de la pared arterial, determina una compresión de la vena y, como consecuencia, un flujo turbulento, daño endotelial y, finalmente, la oclusión trombótica de la rama venosa. Clasificación. Las OVR se clasifican en isquémicas y no isquémicas, según el grado de perfusión que se observa en la retinofluoresceinografía. Con este estudio se pueden ver las zonas de falta de perfusión como áreas oscuras. Estas zonas isquémicas son similares a las que se producen en la retinopatía diabética. Ver figuras 1345 y 1349. Se considerará OVR isquémica a aquella que presente 5 o más diámetros papilares de falta de lleno vascular y OVR no isquémica a aquella que presente menos de 5 diámetros papilares. Complicaciones. Edema macular, EM. El EM es la principal causa de pérdida visual en pacientes con OVR. Neovascularización retinal y discal. Los neovasos retinales son una complicación frecuente de las OVR isquémicas, 40 a 50%. Los neovasos retinales suelen aparecer entre los 6 a 12 meses de producida la oclusión, pero pueden aparecer hasta los 3 años. Es importante diferenciar los neovasos retinales de los vasos colaterales
que se pueden desarrollar luego de una OBR, ya que la conducta a seguir es diferente. Hemorragia vítrea. Ocurre en el 50% de los pacientes que desarrollan neovasos, desprendimiento de retina regmatógeno y o traccional, neovascularización iridiana y glaucoma neovascular. Si bien han sido descritos como una complicación de la OBR, son una complicación más frecuente de la OBCR. Pronóstico visual. El 50 al 60% de los pacientes que han padecido una oclusión venosa de rama, considerando en su conjunto tanto isquémicas como no isquémicas, mantienen una agudeza visual de 20/40 o mejor luego de un año del episodio oclusivo. Las principales causas de pérdida permanente de agudeza visual luego de una oclusión venosa de rama son la isquemia macular evidenciada en la angiografía por el compromiso de la arcada capilar perifoveal, el edema macular cistoide, el edema macular con exudados lipídicos duros foveales, alteraciones pigmentarias maculares, fibrosis subretinal, membranas epiretinales maculares, desprendimiento de retina regmatógeno y o traccional. Obstrucción de vena central. La OBCR se presenta habitualmente con una pérdida severa de la agudeza visual. En el fondo, figura 5713 de ojo, pueden observarse hemorragias. En el fondo de ojo, figura 5713, pueden observarse hemorragias retinales superficiales y profundas difusas en 4 cuadrantes en forma radiada, desde el nervio óptico, tortuosidad vascular, edema de papila y exudados algodonosos. Clasificación. De igual modo que a las OBR, a las OBCR se las separa en forma isquémica y no isquémica. En estos casos, el área de no perfusión requerido para que una OBCR sea clasificada como no isquémica es menor a 10 diámetros papilares. Una nueva clasificación clínica propuesta por el Dr. Jaire propone considerar como no isquémicas a aquellas OBCR que muestran en su presentación agudeza visual menor a 20/200, alteración del campo visual periférico, defecto pupilar aferente mayor a 0,9 unidades logarítmicas y electroretinograma con una onda B disminuida más de un 60%. La diferenciación oftalmoscópica entre las formas no isquémicas e isquémicas de la oclusión de la vena central de la retina no siempre es clara al inicio del cuadro, pero en general las hemorragias retinales en los 4 cuadrantes son más extensas y numerosas en las formas isquémicas, al igual que los exudados manchas algodonosas. Respecto de la edad al momento del cuadro oclusivo, en general las formas no isquémicas ocurren en pacientes más jóvenes. Algunos casos no isquémicos inicialmente pueden evolucionar hacia una forma isquémica. Factores de riesgo y o asociados. Hipertensión arterial, diabetes, glaucoma crónico de ángulo abierto, anticonceptivos orales, diuréticos, coagulopatías, síndromes de hiperviscosidad, policitemia, disproteinemias, vasculitis, sarcoidosis, lupus, etc. Complicaciones. Edema macular, EM. Glaucoma neovascular. En ojos con OBCR isquémica, la neovascularización iridiana y consecuente glaucoma neovascular por bloqueo angular son frecuentes, 16%. No así la neovascularización retinal, que es patrimonio de la OBR. El riesgo de neovascularización iridiana y glaucoma neovascular ascendió a 50% en ojos que mostraron más de 75 áreas papilares de no perfusión en la retinofluoresceinografía. Estos neovasos suelen aparecer alrededor de los 2 a 4 meses luego de la oclusión, por lo que se lo llama glaucoma de los 100 días. Pronóstico visual. El pronóstico visual es muy reservado en las formas isquémicas. Solo el 10% de los ojos afectados logran una agudeza visual superior a 20/400. Una agudeza visual inicial de 20/40 o mejor se asocia a una estabilización o mejoría de la visión. En cambio, una agudeza visual inicial menor a 20/200 se asocia en el 80% de los casos con
una agudeza visual final igual o peor. La franja intermedia, es decir, una agudeza visual inicial entre 20/200 y 20/50, tiene estadísticamente el siguiente pronóstico visual: estabilización en el 50% de los casos, mejoría en el 20% y deterioro en el 30% restante. Seguimiento del paciente. Ante un paciente que ha sufrido un cuadro de oclusión de la vena central de la retina, se debe intentar definir si estamos ante un cuadro isquémico o no isquémico. Tener en cuenta que una retinofluoresceinografía no brindará información útil al inicio del cuadro, dado que el efecto pantalla de las hemorragias retinales no permitirá inicialmente evaluar la existencia y extensión de las áreas de no perfusión capilar. Recordar la importancia de evaluar si existe defecto pupilar aferente relativo, pupila de Marcus-Gunn, como un importante indicador de la forma isquémica. 2. Efectuar frecuentes controles, por ejemplo, cada 3 semanas, en los que es fundamental realizar control de la mejor agudeza visual corregida, test de Amsler, biomicroscopía del segmento anterior, descartar neovascularización en iris, control de la presión ocular de ambos ojos. Gonioscopía, descartar neovascularización del seno camerular, oftalmoscopía binocular indirecta y biomicroscopía de la retina y papila. 3. Con un mayor intervalo y de acuerdo al cuadro retinal se realizarán angiografías de la retina y tomografía de coherencia óptica OCT. Detección de eventuales neovasos, valoración de las áreas de no perfusión capilar y objetivación y cuantificación del edema macular. Tratamiento. Se podrán tratar las formas isquémicas y aquellas que tengan edema macular. El recurso terapéutico que contamos es la fotocoagulación en sus dos modalidades. 1. Ablativo. Panfotocoagulación o ablación retinal para evitar de esta manera la liberación del factor angiogénico en las formas isquémicas, promotor de los neovasos. 2. Obliterativa. En las formas exudativas con edema macular se ha mostrado de utilidad la inyección intravítrea de corticoides en el edema macular, aunque su efecto muchas veces no es persistente. En la actualidad se ha abierto una alternativa promisoria, la inyección intravítrea de drogas antiangiogénicas utilizadas según el caso, tanto para el edema macular como para reducir la neovascularización. Tratamiento y estudios colaborativos multicéntricos. Tanto el tratamiento de la OBR como el de la OBSR fueron perfectamente pautados en dos estudios multicéntricos: el estudio de la oclusión de la vena central CVOS y el estudio de la obstrucción venosa de rama BVOS. El BVOS se planteó las siguientes preguntas. 1. ¿Puede la fotocoagulación precoz impedir el desarrollo de neovasos? 2. ¿La fotocoagulación impide el desarrollo de hemovítreo en ojos con neovascularización presente? 3. ¿La fotocoagulación mejora la agudeza visual de 20/40 o menor en ojos con edema macular? Aproximadamente la mitad de los ojos con OBR isquémica desarrollan neovasos y alrededor de la mitad de estos producen hemovítreo. La fotocoagulación con láser preventiva solo impide la aparición de neovasos en la mitad de los casos. Además, el 50% de los ojos no iban a desarrollar neovasos, por lo que estarían recibiendo tratamiento innecesario. Es por eso que el VVOS recomienda la fotocoagulación solo en ojos con neovascularización presente, ya que se ha mostrado ser eficaz en disminuir el desarrollo de sangrado vítreo. Asimismo, los pacientes con edema macular y agudeza visual de 20/40 o menor se vieron beneficiados con la fotocoagulación en grilla macular comparados con aquellos que no recibieron tratamiento. El CVOS se planteó las siguientes preguntas. 1.
La panfotocoagulación precoz inhibe la aparición de glaucoma neovascular en pacientes con OBS isquémica. 2. La fotocoagulación en grilla macular mejora la agudeza visual en pacientes con edema macular. El CBOS no demostró beneficio en la realización rutinaria de panfotocoagulación en pacientes que presentaron OBS isquémica. Esta solo debe ser indicada ante la aparición de neovasos. De todos modos, se puede considerar en pacientes que presenten una isquemia muy severa o en pacientes de difícil seguimiento. La panfotocoagulación profiláctica no impide la aparición de neovasos en el 100% de los casos, por lo que los controles deben realizarse rutinariamente. En cuanto al edema macular, si bien la fotocoagulación en grilla mostró disminución del edema en la angiografía, la agudeza visual final no mostró diferencia respecto de la agudeza visual inicial, por lo que el tratamiento no es recomendado. Por todo lo enunciado anteriormente, la conducta más importante ante la presencia de un paciente con OBR u OBCR es indicar controles periódicos para detectar precozmente las posibles complicaciones e instaurar el tratamiento indicado en cada caso. Oclusiones arteriales de la retina. Oclusión de la arteria central de la retina. El aporte vascular de las capas internas de la retina depende exclusivamente de la arteria central de la retina. Esto explica que su oclusión genere una súbita ceguera total, excepto en 15 a 30% de pacientes que disponen de un sistema de seguridad vascular determinado por la existencia de las arterias cilio-retina retinales. Estos vasos dependientes del sistema de Signhaler, circulación coroidea peripapilar, mantienen irrigada el área macular, a pesar de la interrupción total del flujo en la arteria central de la retina. La oclusión de la arteria central es un evento poco frecuente, uno cada 10.000 pacientes ambulatorios según cifras del Wills Eye Hospital de Filadelfia, Estados Unidos, y la edad media de los pacientes afectados se ubica en la sexta década, con predominio en los hombres. La bilateralidad es menos frecuente, a un 1 a 2%, y en estos casos se recomienda investigar la existencia de una valvulopatía cardíaca, arteritis de células gigantes u otras enfermedades vasculares inflamatorias. Sintomatología. Ante una súbita y no dolorosa pérdida absoluta de la visión de un ojo, se impone pensar en una oclusión de la arteria central de la retina. Algunos pacientes pueden referir episodios previos de maurosis fugax. Cuadro oftalmoscópico. La retina se presenta opaca, edematosa, contrastando en el polo posterior con la foveola que se presenta como una mancha rojo cereza, debido a la visualización de la circulación coroidea, que se mantiene indemne. Este cuadro de la mancha rojo cereza tiene un sustento histológico. La retina macular edematosa tiene un importante espesor por las múltiples capas de células ganglionares y el espesor de la capa de fibras perifoveal, en tanto que la extrema delgadez de la foveola permite la visualización de la circulación coroidea. Las arterias se presentan finas y en ciertos casos muestran una columna sanguínea segmentada o fraccionada, tipo vagones de tren. En un 20% de los casos se detecta un émbolo en el árbol arterial, a veces con aspecto amarillo brillante, colesterol, y se le denomina placa de Hollenhorst. Este edema retinal se resuelve en 4 a 6 semanas al producirse la reapertura o recanalización de la arteria central, quedando como secuela una palidez papilar. Bien, en la figura 1357 tenemos la oclusión de la vena central de la retina. Se observan hemorragias retinales en los 4 cuadrantes. En la figura 1358 se muestra la imagen de retinografía color y retinofluoresceinografía de oclusión de la vena central de la retina no isquémica.
la figura 1359 se muestra la imagen de retinografía color y retinofluoresceínografía de oclusión de vena central de la retina isquémica. Retinografía color y retinofluoresceínografía de oclusión de vena central de la retina isquémica.